Hola, ¿cómo estás? Este video se llama La psicología de Dios. Y si has visto los últimos videos, habrás notado que he estado hablando de Dios. Y lo hago porque en mi proceso de entenderme, de transformación, de comprender quién soy, me di cuenta que Dios es una figura fundamental y que tenía conceptos bastante equivocados de lo que es Dios. En un inicio me funcionaba muy bien creer en Dios y decir creo en Dios. Ahora me funciona mucho más decir conozco a Dios. Y esa redefinición de lo que es Dios no es otra cosa más que mi pensamiento profundo de lo que yo creo de Dios. Y a mí me parece que en un proceso de cambio, de transformación, y si tú estás en uno, vas a tener que generarte un concepto de lo que es Dios definitivamente. Y va a tener que ser un concepto muy personal. Porque no hay de otra, no hay este concepto de lo que los demás creen de Dios, entonces yo también creo eso de Dios. No, 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 no. Cada quien tiene que crear su concepto de Dios y ese concepto que se genere es totalmente válido. Cuando yo era niño, me daba cuenta que cuando oraba con Dios, que ponía a hacer oración, que ahora esa oración le llamo comunicación, pero en ese momento se llamaba oración, me daba cuenta que algunas cosas que yo le pedía sucedían y otras cosas no. Que algunas cosas que yo quería obtener sí las obtenía y otras cosas no. Entonces para mí era como un poco complejo, ¿no? Es cómo convences a Dios para que lo que tú le estás pidiendo sí te lo dé. Y cómo define Dios que esto sí te doy y esto no te doy. Y entonces para mí eso era una locura. Yo no sé si tú experimentaste algo similar. Inclusive entraba el tema del merecimiento. Si merezco esto o no merezco esto porque Dios decide. Yo veía un Dios al estilo católico, claro, que premiaba si te portabas bien, ¿no? Siempre te iba a poner tu palomita, pero te castigaba a través de, le llamaban pecado, ¿no? Y entonces te ponía tu tachecito y entonces tú tenías que coleccionar muchas buenas acciones y tratar de eliminar tus pecados, porque si no, entonces tu vida estaba girando en torno a algo que no era. Esto lo sabemos todos y lo hemos vivido, sobre todo porque estamos en México y México es un país católico cristiano por cultura y entonces esto que estoy hablando obviamente lo conoces. Casi toda mi infancia, mi adolescencia y una buena parte de mi juventud pensé que Dios daba o no daba según cómo se le pegara a él la gana prácticamente y bajo reglas y condiciones que yo no comprendía. Hace 5 años este pensamiento se transformó, este pensamiento cambió y me empecé a dar cuenta que el primer gran, no le quiero decir regalo, pero el primer gran beneficio que tenemos se llama libre albedrío, que es la libre capacidad de decisión y de obtener todo lo que queramos. La pregunta es cómo. La pregunta es cómo y chocaba con ese pensamiento de pues yo cuando le pido a Dios pues no me da, entonces como que tengo libre albedrío y tengo la libre capacidad de decisión. Como que no lo entiendo, no lo comprendo y algo simplemente no estaba claro. Entonces, por mucho tiempo también llegué a pensar que lo que yo quería y no sucedía es porque estaba mal, ¿no? Porque simplemente lo puedes obtener porque está mal, porque no lo debes de tener, porque eso es malo, porque no es correcto para ti. Sin embargo, veía que las demás personas, que otras personas que pedían lo mismo que yo sí lo tenían. Y luego empecé a observar que cosas que yo tenía, que ellos pedían, no lo tenían. Y entonces dije, puta, esto es una locura, yo no estoy entendiendo absolutamente nada. Entonces debe de haber algo omitido en el proceso. Hace 5 años me doy cuenta que el problema estaba en entender un poco qué es la manifestación de las cosas. La manifestación de las cosas es que algo se haga presente en la realidad. Pero no porque no esté presente en este instante y manifestado físicamente en algo, no quiere decir que no lo hayamos tenido anteriormente. Simplemente ya estaba, pero no estaba manifestado porque por muchas razones. Tal vez no era el momento, no era la situación adecuada, no era el proceso adecuado. Muchas cosas pueden estar sucediendo. Me di cuenta que todo acto de pedir desde la súplica representaba la inminente carencia de lo que se estaba pidiendo. Y lo repito nuevamente, todo acto de pedir con súplica
representaba la inminente carencia de lo que estabas pidiendo. Entonces me empecé a dar cuenta que algunas cosas que yo las pedía desde la súplica. Y cuando yo lo hago desde la súplica, eso significa que no creo que las cosas se vayan a manifestar. Por lo tanto, eso que yo deseaba desde la súplica, desde el no lo puedo tener, no se iba a manifestar. Dice aquí, no pueden tener lo que quieren ni lo que piden, ya que la propia afirmación crea su carencia, y más si lo haces desde la súplica. Al decir que quieres algo, admites que no lo tienes. Y eso que admites es lo que produces en tu realidad, es decir, el no tener lo que quieres. Y yo creo que eso a mí me pasaba mucho. Yo pedía desde un lugar donde yo creía en el fondo que no lo podía tener. Entonces, ese pensamiento del yo creo en el fondo que no lo puedo tener se le llama pensamiento promotor. El pensamiento promotor es algo que aparece en nuestro subconsciente. Y el pensamiento promotor es lo que creemos en verdad al respecto de algo. Si el pensamiento promotor es positivo y tú crees que puedes tener algo, entonces lo vas a tener. Si el pensamiento promotor te dice en el fondo de ti que no lo puedes tener, no lo vas a tener. Y por eso es que nos cuesta trabajo manifestar algunas cosas, porque en el fondo creemos que no las podemos tener. Para que tú puedas darle un poco la vuelta al pensamiento promotor, ese pensamiento de no lo puedo tener, y para que tú puedas hacer realidad una manifestación, que ya dijimos que es convertir físicamente algo, me parece que hay 3 aspectos, ¿no? Primero, entender qué es la manifestación. Desde luego, entender que no porque no está ahorita no quiere decir que no va a estar más adelante. El segundo es esta sensación de tener fe en que lo que tú estás pidiendo en realidad sí va a suceder. La fe es esta sensación, esta certeza inminente que traes dentro de ti de creer que algo va a ser posible. El problema con la fe es que la fe no da garantías. La fe no te escribe un contrato donde te dice, oye, te garantizo que va a suceder tal cosa, ¿no? La fe simplemente funciona, alguien la cree, de creer, creo que esto va a pasar, y entonces eso sucede. Al tener fe simplemente estás sintiendo, que esa es la palabra importante, el sentir que lo que yo quiero va a suceder. Y la siguiente palabra sería el agradecimiento. El agradecer que eso que tú quieres va a suceder. Y por eso es que la fe es importante, porque la fe le da fuerza al sentimiento, al sentir, y le da fuerza al agradecimiento. Entonces, me parece que por ahí va un poquito el truco. Cuando yo sentía que oraba y que lo que yo estaba pidiendo estaba mal, y para todos los que lo piensen, que en algo no se nos da porque está mal para nosotros, porque no es bueno, porque es malo, les tengo una noticia. Y es confrontadora. Dios de alguna forma sí permite que las cosas malas sucedan. Y tiene razones profundas por las cuales permite eso, pero yo entendí que yo no obtenía las cosas no porque fueran malas, pero las entendí un día en Filipinas en el 2014, cuando me levanté en la mañana de julio del 2014, vi las noticias y vi que un avión que venía de Holanda hacia Malasia, al cruzar el espacio aéreo ucraniano, lo derribaron. Y entonces mi primer pensamiento fue, yo dije, ¿cómo es posible que Dios permita un acto de un atentado terrorista o un atentado que atenten contra la vida de las personas? Eso está mal. Realmente yo lo rechacé en ese momento. Pero entendí que ese ucraniano que disparó y que tiró ese avión tenía libre albedrío y la libre capacidad de decisión de manifestar, es decir, de volver en realidad lo que él quería, porque él tiene la capacidad creativa. Y desde mi punto de vista, su capacidad creativa es una capacidad creativa impactando algo negativo. Pero ahí me di cuenta que Dios también, cuando uno está creando algo que parece que es negativo, también le da permiso a que esa creación suceda por el tema del libre albedrío. Entonces, si tú en algún momento has pensado que
Dios no te da porque es malo, no es por ahí. Tú tienes la capacidad de crear cosas positivas y cosas negativas, va a ser tu decisión. Y tienes toda la posibilidad de obtener ambas cosas, lo positivo y lo negativo. Entonces, yo ahí me di cuenta que no se trataba del bien o el mal, me di cuenta que se trataba de lo que tú crees y de lo que tú quieres crear. Entonces, en un resumen podría decir que para que algo se manifieste y se haga realidad, y entonces lo que tú le pides a Dios realmente suceda, lo tienes que sentir, lo tienes que agradecer y tienes que funcionar con fe. Me parece que es así de simple, y para ilustrar esto quiero contarte una breve historia de un video que vi. Hay un autor de Estados Unidos que se llama Greg Braden. Greg Braden está interesado en la metafísica, física cuántica, y su trabajo versa mucho de eso, y la verdad es que es muy interesante lo que él tiene en sus videos. Hablando de la manifestación, interesado él por ese tema, dice que fue a reunirse con una de estas tribus cherokees del sur de Nevada, muy cerca de Las Vegas. Lo invitaron a la tribu, convivió ahí unos días, no había llovido, ellos necesitaban para su siembra que llegara agua, que llegara lluvia. Y el líder de la tribu le dice, Greg, acompáñame, vamos a pedir que se manifieste la lluvia. Greg se emociona, lo acompaña, relata que caminan varios kilómetros, se alejan de la estación de la tribu, se alejan, caminan 2-3 horas, hasta que por fin llegan a un lugar que tenía una especie de montículo. El líder de la tribu le dice, dame 2 segundos, voy a pedir por la manifestación de la lluvia. Se para en el montículo, cierra los ojos, extiende los brazos más o menos en esta posición. Dice Greg que estuvo muy poquito tiempo haciendo eso, salió del círculo de ese lugar y le dijo, vamos de regreso, y le dijo, espérame, no entendí, viajamos 2 horas, caminamos 2 horas, te paras en un montículo, extiendes los brazos, estás 10 segundos y me dices que ya nos vayamos. Y dice, oye, como que este proceso fue muy corto, yo necesito entender qué pasó. Y dice que el jefe de la tribu lo único que le dijo es, mira, para que tú manifiestes algo, solamente tienes que sentir que ya lo tienes. Yo lo que hice fue sentir que la lluvia me estaba cayendo, que la lluvia me estaba bañando, que la lluvia me estaba mojando y que yo estaba pisando el lodo. Y lo segundo que hice simplemente fue agradecer que ya estaba manifestado. Dice Greg que se sorprendió, pero que esa misma noche llovió. Entonces, creo que este ejemplo que les platico de Greg en realidad nos ha pasado a todos, simplemente que no somos conscientes de él y no nos hemos dado cuenta. A veces se nos ocurre pensar en una persona, que es el ejemplo más clásico, y de repente esa persona se nos aparece, nos llama por teléfono, nos busca o sabemos algo de esa persona. Entonces quiere decir que estamos manifestando y estamos haciendo realidad algo. Todos hemos pasado por esto, solo que no hemos sido conscientes. Entonces el día de hoy quiero hablar de este tema de la manifestación, y por eso se llama psicología de Dios. Nos enseñaron que Dios era el que nos daba, voy a decirlo de esta forma, que la función de Dios era crear toda nuestra vida, crear todas nuestras circunstancias y crear todas nuestras condiciones óptimas para que nosotros seamos felices. Es decir, en otras palabras, depender de Dios en todos los ámbitos para que a nosotros nos vaya bien. Al menos yo eso creía. Y sin embargo, hoy creo que la función de Dios está en darnos el poder, la libertad y toda la sincronicidad para que nosotros manifestemos todo lo que deseamos manifestar en esta vida. El primer problema que tenemos es que no sabemos con claridad qué deseamos manifestar desde el fondo. Creemos que queremos manifestar algo cuando en realidad no es precisamente lo que queremos manifestar, porque a veces no tenemos claro lo que queremos manifestar. Entonces, si no tenemos claro lo que queremos manifestar, no se puede hacer realidad. Por lo tanto, te hago una invitación a que pienses
¿Qué es lo que tú esperas ver en tu vida manifestado? Y que lo crees de crearlo a través de este agradecimiento y a través de este sentir que lo puedes tener. Y bueno, ese es el mensaje que me parece pertinente comentar el día de hoy, porque simplemente me nació y quiero ponerlo en tus manos. Así que manifiesta todo lo que deseas. Gracias, nos vemos pronto. Chao.